Entonces, buenas noches, queridos hermanos, que estamos aquí en este curso online de teología sistemática, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema entendiendo la existencia y el ser de Dios. Básicamente lo que queremos aprender aquí es qué es lo que la Biblia explica sobre la existencia y el ser de Dios, así como también qué dicen en la teología histórica en relación a estos temas, para que tengamos una idea mejor de lo que significa todo esto y tener entonces conocimiento de esta parte importante de la teología. Después de esta parte ya vamos a pasar, como estamos dando aquí una introducción al ser de Dios, exactamente porque comenzamos a partir de ahora en adelante a hablar un poquito sobre el ser de Dios. Vamos a hablar sobre los atributos y los nombres de Dios y entender cada atributo con minucias, porque es importante comprender a Dios. Para entender a Dios necesitamos entender el significado y el porqué de los nombres de Dios, y también necesitamos entender el significado y el porqué de los atributos comunicables y también los atributos incomunicables. Esto es muy importante para poder comprender un poquito más de Dios, tener conocimiento, ¿ok? Y luego, después de esto, de los atributos y los nombres de Dios, vamos a hablar también sobre la cuestión de la Trinidad, que es un tema también bastante importante y bastante controversial inclusive, pero vamos a intentar entenderlo de la forma más sencilla posible, para poder comprender un poquito. Entendiendo todo esto, podemos decir que estamos conociendo un poquito más de Dios de lo que teníamos cuando recién comenzamos las clases, ¿verdad? Es importante. Gracias a Dios hemos podido aprender bastante en estos días, ¿ok? Entonces, entendiendo la existencia y el ser de Dios, ¿ok? La existencia de Dios. Para nosotros la existencia de Dios es la gran presuposición de la teología, ¿no? No tiene sentido hablar de Dios o del conocimiento de Dios a menos que se admita que Dios existe. Entonces no podemos ponernos a estudiar acerca de Dios a no ser que creamos y admitamos que Él existe, porque si no, no tendría sentido estudiar algo si no creemos siquiera que Él existe. No somos como algunos ateos que se llaman ateos, pero viven hablando de Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios no existe, pues no tiene sentido hablar de Él. Como ellos dicen, Dios no existe, pero hablan y hablan y hablan de Dios todo el tiempo y no pueden dejar de hablar de Dios. Entonces, esa es una contradicción bastante grande. En el caso de nosotros, hablamos de Dios porque creemos en Él, ¿verdad? La presuposición de la teología cristiana tiene características muy definidas. La suposición es que no simplemente que hay algo, que hay alguna idea por ahí reinando acerca de Dios, o hay alguna fuerza, una potencia o una tendencia determinada a la que se debe dar el nombre de Dios. No es así, sino que estamos conscientes de que hay un ser personal del que se originan todas las cosas y que trasciende a toda la creación, aunque a la vez también es inmanente a cada parte de ella. O sea,
el Dios, sabemos que Dios es un Dios trascendente, ¿no? Trasciende. ¿Por qué trasciende? Porque está mucho más elevado del conocimiento que nosotros podemos querer o adquirir, ¿verdad? Podemos afirmar categóricamente que aunque Dios se ha revelado en la revelación general a través de la naturaleza, como ya lo hemos visto, que es la revelación mediata, ¿verdad? Porque usa el medio de la naturaleza, y también hemos visto la revelación a través de la conciencia humana, que es también conocida como la revelación inmediata, o sea, no usa un medio, sino que Dios se revela directamente a los corazones. Entonces hemos visto que Dios se revela a través de la naturaleza y a través de la conciencia humana en la revelación general. Y luego pasamos para la revelación especial, que son las escrituras, y también a través de la persona de Jesucristo, que es el ápice o la máxima forma a través de la cual Dios se ha revelado, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, que entendamos que Dios se ha revelado de una forma, pero al mismo tiempo, todavía con toda esa revelación que hay, todavía Dios es trascendente. O sea, no podemos entender todo de Dios, no podemos conocer todo de Dios, ¿verdad? Ni inclusive, porque Pablo dice en una de sus epístolas que un día conoceré como he sido conocido. Y a veces eso da la idea de que vamos a conocer a Dios cara a cara, ¿verdad? Como que vamos a estar delante de Dios cara a cara. Pero todavía mismo estando en el cielo nosotros, no vamos a poder conocer a Dios completa y exhaustivamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos criaturas, acuérdense bien. Entonces, si pudiéramos entender y conocer a Dios exhaustivamente en su plenitud, entonces tendríamos que ser dioses para llegar a ese nivel, ¿verdad?, de conocimiento, y que no se puede realmente. Yo creo que nadie en la creación tiene ese poder de poder conocer a Dios de forma exhaustiva y completa. No existe eso. Entonces, pero Dios se ha revelado, y esta es una cosa importante. Entonces, al revelarse, se ha revelado como un ser personal, un ser que llega a las personas, que se acerca a las personas. Vimos eso en unas clases pasadas también. Me acuerdo que vimos cómo Dios fue poco a poco acercándose a través de un tabernáculo, a través de un templo, a través en medio del pueblo, a través de Jesús andando en las calles de Jerusalén, por ejemplo. La gente podía conocer bastante sobre Dios, verlo, tocarlo, etcétera. Y luego después en los corazones de las personas. Entonces hay una progresión en esa revelación. Dios se va acercando cada vez más a nosotros, ¿verdad? Con la intención de hacerse conocer. No hay otra intención realmente. Y también hacernos conocer su plan redentor, porque creo yo que Dios está revelando todo lo necesario para que nosotros comprendamos cuál es el plan que Él tiene de redención para nosotros. Y eso es algo bastante importante también. ¿Ok? Muchas veces podemos decir que la existencia de Dios no se puede demostrar de una forma lógica que elimine cualquier duda, ¿verdad? No podemos estar pensando en Dios y llegar a conclusiones, ni filosóficamente, ni tan racionalmente, ni por la ciencia. No podemos llegar a conocer a Dios sin tener todavía una parte que no entendamos, ¿verdad? Pero sí
podemos creer en la existencia de Dios y esto lo aceptamos por la fe. Acuérdense bien que la existencia de Dios se acepta necesariamente por la fe, primeramente. Esta tiene su base en la información fidedigna que sobre todo está en las escrituras, ¿verdad? Aunque la teología reformada considera la existencia de Dios como una presuposición completamente razonable, todavía no pretende tener capacidad para demostrarla por medio de una argumentación lógica. Entonces, como ya estamos diciendo, por la lógica, por la filosofía o por la ciencia o por el intelecto, por la razón, no vamos a poder conocer a Dios. Podemos conocer lo que Él se ha revelado y entonces a través de sus escrituras poder entender un poco más. Con respecto al intento de hacerlo, habla el doctor Kipper como sigue. El intento de probar la existencia de Dios puede o bien resultar inútil o innecesario. Inútil si el investigador cree que Dios es galardonador de los que lo buscan. Entonces, si el investigador cree que Dios es galardonador de los que lo buscan, entonces ya cree en Él, es por fe, no es por el intelecto, ¿verdad? Este es importante. Y es innecesario si se intenta forzar a una persona que no tiene esta pistis. Pistis es una palabra griega para fe, ¿verdad? Viene de pistos, ¿verdad? O pistis. Para fe, haciendo que por medio de argumentos esta persona llegue al convencimiento en un sentido lógico. No se puede. Si la persona no tiene la fe para creer en Dios, entonces no hay argumentos que se puedan mostrar o llegar a este tipo de argumentación que comprueben la existencia de Dios realmente. ¿Ok? Es importante. El cristiano acepta por la fe, ¿verdad? La verdad de la existencia de Dios, pero no es por una fe ciega, sino por una fe que está basada en evidencias. Y esta evidencia está fundamentada sobre todo en las escrituras como una palabra inspirada por Dios. Entonces, nuestra fe está basada en las escrituras, ¿no? Es lo que el cristiano, por eso que decimos que las escrituras o la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. ¿Ves? Entonces nuestra fe está basada en las escrituras. ¿Por qué? Como revelación de Dios, como palabra inspirada de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando abrimos las escrituras, es Dios hablando a nuestros corazones inmediatamente. Entonces, pero tenemos que tener esta conciencia y esta fe de que las escrituras también son la palabra de Dios, ¿verdad? Porque por fe creemos que Dios existe y por fe también creemos que las escrituras son la palabra de Dios, ¿ok? Perfecta e infalible. La prueba bíblica que se acerca más a este punto de forma más explícita, una declaración explícita y mucho menos en forma de argumento lógico, esta declaración aparece en Hebreos 11:6. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan, ¿verdad? Entonces, eso es importante, que entendamos que la existencia de Dios la agarramos nosotros
o la aceptamos nosotros por esta fe que es importante también tener. La Biblia entonces presupone la existencia de Dios desde su primera declaración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la Biblia no solo describe a Dios como el creador de todas las cosas, sino también como el sustentador de todas las criaturas y como el gobernante de los designios, de los destinos de individuos y naciones. Amén. Gracias a Dios. La Biblia también testifica que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad y revela la realización gradual de su gran propósito de redención. Tenemos que entender que Dios es soberano. Esto tiene que ver con la soberanía de Dios, ¿ves? Él hace todo según el consejo de su voluntad, ¿verdad? ¿Qué cosa es el consejo de su voluntad? Acuérdense, un consejo está formado por las personas de la Trinidad, ¿verdad? Ahí a través de ese consejo es donde salen los decretos divinos, es donde se planeó toda la obra de la redención, donde se planeó la venida de Jesucristo para morir por nosotros en la cruz, ¿ves? Porque Jesús dijo: a mí mi vida nadie me la quita, yo mismo la doy en rescate por muchos. Entonces Él es el que tomó la decisión realmente de poder venir y morir por nosotros. Entonces Dios planeó todo, Jesús dijo: oye, yo voy, ¿verdad? Qué interesante es saber que Jesús ya estaba con Dios desde el comienzo, planeando todas las cosas para nuestra redención. Qué interesante. La preparación para este trabajo, especialmente en la elección y dirección del pueblo de Israel en el Antiguo Pacto, está manifestada claramente en el Antiguo Testamento y culmina todo esto en la persona y la obra de Jesucristo, de acuerdo con las páginas del Nuevo Testamento que con claridad lo enseña, ¿verdad? Se contempla a Dios en cada página de las Escrituras y a medida que se va revelando en palabras y acciones. Recuerden que la revelación de Dios es una revelación gradual, ¿verdad? Entonces, muchas veces yo he conversado con personas, por ejemplo, con judíos que no aceptan la venida del Mesías, y cuando tú le cuestionas algo, entonces, a ver, dime dónde dice en la Torá, dicen, ¿verdad? ¿Dónde dice eso en los profetas? ¿Y dónde dice eso? Y siempre están citando el Antiguo Testamento nada más, pero no se dan cuenta que la revelación de Dios es una revelación progresiva que viene del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento. Entonces no deja de ser una revelación. El Nuevo Testamento también es una revelación escrita, ¿verdad? Que se va perfeccionando, completando una revelación completa. Toda la Escritura es inspirada por Dios, no se refiere necesariamente solamente al Antiguo Testamento, aunque en esa época, cuando se citó, cuando Pablo escribió a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, en esa época el Antiguo Testamento estaba completo, ¿verdad? No había todavía un Nuevo Testamento como lo conocemos ahora, ¿verdad? Los 27 libros, no habían todavía, pero sí habían otros libros, algunos libros que ya habían sido escritos, ¿verdad? Como las cartas de Pablo, algunas cartas de Pablo ya habían sido escritas, posiblemente algunos de los evangelios. Entonces, no se puede descartar completamente el hecho de que la revelación también hacía parte
de la iglesia primitiva. Las cartas de Pablo se leían en las iglesias, en una y en otra, y Pedro hace alusión a las cartas de Pablo, como también las otras escrituras. Significa que le da un valor equivalente a las escrituras que ya estaban escritas y publicadas en esa ocasión. Entonces, esto es muy importante que se entienda, ¿verdad? Esta revelación de Dios es la base de nuestra fe en la existencia de Dios y la hace completamente razonable también. Debe hacerse notar, sin embargo, que únicamente por la fe aceptamos la revelación de Dios y alcanzamos la verdadera comprensión de su contenido. Estamos hablando de las escrituras aquí, ¿verdad? Que es la revelación especial en este caso. Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces Jesús siempre decía que él no hablaba por su propia cuenta. Él decía que las palabras que yo hablo, que las había recibido del Padre, ¿verdad? Entonces, todo lo que él había dicho o enseñado, lo recibía del Padre. Y muchas veces los fariseos le decían que su testimonio no era verdadero, porque él daba testimonio de sí mismo. Según los fariseos, él hablaba de sí mismo, y entonces para los judíos el testimonio de una persona no era válido. Tenía que haber un testimonio de dos o más personas. Entonces, por eso que Jesús dijo en sus predicaciones, dijo claramente a los judíos que lo interpelaban sobre esto, dijo que el testimonio era de él, pero también el testimonio era del Padre que lo envió, ¿verdad? Entonces esto es bien interesante, porque Jesús estaba hablando, siempre hablaba lo que Dios estaba, lo que el Padre le decía o lo impelía a enseñar, ¿verdad? Entonces, de esta manera, su testimonio sí era verdadero, ¿verdad? El texto que siempre hemos citado y vamos a continuar citándolo durante todo el curso es el del profeta Oseas. Tenía en mente ese conocimiento intensivo que resultaba en una íntima comunión con Dios, ¿verdad? Cuando él dijo, conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, o conozcamos y prosigamos en conocer al Señor, según las traducciones que hay. Pero esto muestra de que hay una necesidad de conocer a Dios y de continuar conociendo a Dios, ¿verdad? Cada vez más a través de su palabra, a través de las revelaciones escritas, a través de todas las formas como Dios se ha revelado. Hay que conocer a Dios. El incrédulo no tiene el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Viene muy al punto ese aspecto en las palabras de Pablo cuando dijo en 1 Corintios 1, 20 y 21, citó Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y miren lo que dice aquí, pues ya que en la sabiduría de Dios, dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, Pablo deja claro aquí que a través de la sabiduría humana, el mundo no pudo conocer a Dios mediante la sabiduría humana. Por eso que en la sabiduría de Dios agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y cuando habla la locura de la predicación, aquí se refiere al mensaje del Evangelio, ¿no? Las buenas nuevas de salvación.
Es interesante esto. Se refiere a la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio, como mensaje redentor, para que todo aquel que recibe esta palabra, ¿ok?, pueda entonces aceptarla como venida de Dios. Amén. Entonces, miren una cosa. Hablando un poquito sobre el ser de Dios, podemos decir lo siguiente, que es del todo evidente que el ser de Dios no admite definición alguna, porque es difícil definir realmente a Dios, ¿verdad? Para definir a Dios, lógicamente, tendríamos que comenzar por buscar un elevado concepto bajo el cual pudiera coordinarse con otros conceptos y luego señalar las características que fueran aplicables únicamente a Dios. O sea, es difícil. Por eso que nosotros conocemos a Dios a través de sus atributos comunicables, a través de sus atributos incomunicables, a través de sus nombres, a través de sus obras, a través de la historia y cómo él, qué es lo que él hizo, cómo hizo con el pueblo, qué es lo que dijo, todo lo que se refiere a Dios, que viene en la revelación especial, que es las Escrituras, nos enseñan cómo es Dios, cómo actuaba, qué es lo que quería, qué le gustaba y qué no le gustaba, ¿verdad? Qué es lo que aceptaba como obra del hombre y qué no, ¿verdad? Qué comportamiento él esperaba de nosotros, qué actitudes esperaba de nosotros como seres humanos. Todo eso se conoce a través de la revelación escrita. Hay que estudiar a Dios. Hay que señalar, entender las características de Dios para poder comprender un poquito más de Dios. Entonces, cuando queremos comprender a Dios, por eso que estudiamos su revelación en la naturaleza, en la conciencia, en las escrituras, a través de Cristo, en su palabra, lo que dice, sus características, porque es la única forma a través de la cual podemos conocer a Dios es de esta manera, no hay otra forma. Es importante. Entonces, semejante definición que es genético-sintética no pueden aplicarse a Dios necesariamente, puesto que Dios no es una de varias especies de dioses que pueda reducirse a un simple género, ¿verdad? Sino que más bien lo que resulta más posible en este caso es hacer una definición analítica descriptiva de lo que les acabo de decir, comprender un poco más lo que se describe acerca de Dios. Y entonces tal definición consiste en enumerar las características de una persona o cosa, ¿verdad? Pero deja sin explicar la esencia misma del ser. Estamos conociendo las cosas externas, las actitudes, las obras, etcétera, pero todavía es difícil comprender lo que es el ser de Dios completamente. Es algo bastante complicado de entender y eso es muy, muy importante. Muchas veces conocemos a Dios a través de lo que es el carácter negativo. Y mira lo que enseña la teología, que es muy interesante aquí. En la teología hay tres formas más comunes a través de las cuales hablamos sobre Dios o describimos a Dios. ¿Ok? La primera es la vía negationis. ¿Ok? O la vía de la negación. A través de la vía de negación. ¿Qué cosa es la vía? Se refiere a un camino, ¿verdad? Vía es un camino. Por ejemplo, en Italia existe la vía Appia, que es uno de los caminos más conocidos en Italia, que viene desde el Imperio Romano, ¿verdad? Cuando había un imperio todavía en Roma, el emperador Apio Claudio
construyó lo que se llama la Vía Appia, que es muy conocida y es un punto turístico bastante interesante allá en Italia, ¿verdad? Entonces, es interesante. También es conocida la Vía Dolorosa en Jerusalén, por ejemplo, y se refiere al camino del dolor o el camino del sufrimiento que pasó el Señor Jesús cuando estuvo ahí cargando la cruz, ¿verdad? Entonces, una vía es un camino, es una ruta. Pero entonces dice la vía negationis. Y la palabra negationis simplemente significa negación. Así que cuando hablamos de la vía negationis, simplemente estamos hablando sobre el camino de la negación. Es una de las principales formas en las que nosotros hablamos de Dios. Todos nosotros hablamos de Dios muchas veces a través o por medio de la vía negationis. ¿Por qué? Les voy a explicar. La vía negationis es la forma que usamos para describir a Dios, a veces diciendo lo que no es, para entender lo que es. Y para eso usamos el prefijo in, que denota negación. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que Dios es infinito, ¿qué significa? Que Dios no es finito, ¿verdad? Entonces usamos la negación in para describir que Dios no es finito, infinito. Entonces, ¿qué cosa es finito? La finitud. La finitud es una limitación, ¿verdad? Que está limitado, significa que está limitado en espacio y en tiempo. Todos los hombres somos finitos, ¿ves? Entonces, ¿por qué tenemos las limitaciones del ser humano? Bueno, Dios no es como nosotros en este sentido. Dios no es finito. Y cuando hablamos de Dios, entonces decimos, por la vía de la negationis, decimos que Él no es finito, sino que Dios es infinito. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces cuando nos referimos a Dios, usamos lo que se llama la vía de las negaciones. Otro ejemplo en la que usamos la vía de las negaciones es cuando hablamos de otras características de Dios. Decimos que Dios es inmutable, por ejemplo. Inmutable. O sea, que Dios no es mutable. Todas las criaturas en este mundo cambian con el tiempo. Por ejemplo, envejecen, ¿verdad? Cambian. ¿Por qué? Porque somos mutables. Sufrimos cambios en nuestros cuerpos, en nuestra vida, sufrimos alteraciones, mutaciones, pero cuando hablamos de Dios, entonces decimos que Dios es inmutable. Eso significa que no hay cambios en Él. Es inmutable, ¿verdad? Así lo que estamos diciendo sobre Dios es que Él no es. Cuando decimos la mutabilidad, Dios no es mutable. ¿Ok? Esto es importante. Luego vemos aquí lo que se llama la segunda forma en que nos referimos a Dios, es llamada en la teología como la vía eminentiae. La vía eminentiae, ¿qué significa el camino de la eminencia? Esto acontece cuando tomamos conceptos o referencias humanas que son conocidas y las llevamos al grado más elevado posible, como lo hacemos, por ejemplo, con las palabras omnipotencia o omnisciencia, ¿verdad? O omnipresencia. Entonces el hombre tiene alguna comprensión, nosotros como de lo que es la ciencia, lo que es el conocimiento, pero el hombre tiene un límite en su conocimiento. Entonces el hombre tiene algún conocimiento, entonces es algo consciente, pero no es omnisciente. El hombre no es omnisciente, o sea, no conoce todo, conoce algo, pero no conoce todo.
Pero si tomamos la palabra conocimiento o ciencia, en este caso siente, y lo elevamos al grado supremo, entonces esto se aplica a Dios. Es decir, Dios tiene un conocimiento eminente. Entonces Dios es omniconocedor, o entonces podemos decir que es omnisciente. O sea, que conoce todo de forma superlativa, ¿verdad? De forma grande, de forma eminente. No hay nada que Dios no sepa, que este es importante. También decimos que Dios es omnipresente, por ejemplo. El hombre está localmente presente. Estamos presentes solo en algunos lugares. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Tenemos que movernos. El tiempo hace parte de nuestra vida por causa de esto. Estamos hoy aquí, mañana podemos estar en otro lugar. Hoy, en esta hora, estoy aquí en el trabajo y más tarde estoy ahí en la casa. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos limitados por el presente, ¿verdad? Por el localmente presente es importante, pero Dios está todo presente. Por tanto, Él es omnipresente. ¿De acuerdo? Entonces, también decimos que Dios es todopoderoso. Entonces, decimos que es omnipotente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la vía eminentiae, es agarrar estos conceptos, que son conceptos humanos también, pero llevarlos al límite, ¿ok? Y al grado más elevado, y entonces aplicarlos a Dios. Este tipo de conceptos solo se puede tratar a respecto de la persona de Dios. No podemos decir que nada, ninguna cosa creada puede ser omni alguna cosa, ¿verdad? Omnipresente, omnisciente, omnipotente. Todas las criaturas tienen esas limitaciones que son importantes. Entonces, solo Dios es omni y es elevado a ese grado más elevado que es importante, ¿ok? Entonces, cuando nos referimos al grado más elevado, estamos usando la vía eminentiae y nos referimos solamente a Dios en este sentido. Qué interesante es esto, ¿verdad? Luego, la tercera forma que nos referimos a Dios es lo que se llama la vía affirmatos. La vía affirmatos. La vía affirmatos significa el camino de la afirmación. Y en este caso es cuando hacemos declaraciones específicas sobre el carácter de Dios. Es decir, que Dios es uno, ¿verdad? Que Dios es santo, que Dios es soberano, etc. Entonces, con la vía affirmatos, estamos atribuyendo positivamente ciertas características a Dios y afirmando que son verdaderas en Él. ¿Ok? Eso es importante. La vía affirmatos. La Biblia siempre presenta a Dios como el Dios viviente, ¿ok? Que entra en diversas relaciones con sus criaturas, relaciones que denuncian otros tantos diferentes atributos de Dios. Los atributos y los nombres de Dios, todo eso los vamos a conocer en las próximas clases. Ahora estamos dando una introducción a esto, ¿verdad? Para que estemos conscientes de que la Biblia habla de esta manera, o sea que nosotros hablamos de Dios de esta manera, mejor dicho. Nos referimos a Dios de esta forma para poder comprenderlo un poquito mejor. Esa es la gran idea. ¿Ok? Kuyper, en su obra Dictaten Dogmatic, nos dice que Dios es
personificado como sabiduría y habla de su esencia en Proverbios 8:14, ¿verdad? Que dice así: conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Donde se usa el vocablo griego tushijak, ¿no? Que también significa consejo en la versión castellana o española, ¿verdad? O sea, cuando dice conmigo está el consejo, se usa de esta manera. Entonces, de esta manera, Dios se presenta así en la versión castellana y counsel en la versión inglesa, ¿verdad? Que también eso es la misma que se usa en hebreo. Tushiyak, así significa en español, ¿verdad? Con el consejo. Entonces, él dice que con él está el consejo. Eso muestra parte de su esencia, porque consejo se refiere a una ¿cómo se puede decir? Una pluralidad, ¿verdad? Es una pluralidad. Entonces, eso hace parte de entender el consejo de Dios, de entender a Dios, porque obviamente el consejo de Dios está compuesto por las tres personas de la Trinidad. Hay que entenderlo así, de esta manera, es la forma más sencilla, vamos a decir así. También se ha llamado la atención al hecho de que la Biblia habla de la naturaleza de Dios en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, donde dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Ok? Pero eso es, difícilmente podemos entender que cuando la Biblia dice aquí que hemos sido participantes de la naturaleza divina, no se refiere a la esencia divina, ¿ok? No somos partes de la esencia de Dios, ¿verdad? De lo que Dios está formado. Jesús hacía parte de la esencia divina, por ejemplo, ¿verdad? Eso lo dice Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Entonces, Jesús sí hacía parte de la esencia divina, ¿verdad? Porque Él es la imagen, ¿verdad?, de Dios y la esencia de Dios, ¿verdad? Es exactamente la reproducción exacta de la esencia de Dios. Entonces, Él es otro, Jesús hace parte de la esencia de Dios, pero nosotros no tenemos que entender ese texto de esta manera, hay que entenderlo en relación a todo el contexto bíblico, para que tengamos cuidado de no pensar que ahora nosotros pasemos parte de la esencia de Dios cuando leemos que hemos sido participantes, hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando dice aquí participantes de la naturaleza divina, no se refiere a la esencia de Dios, sino se refiere más bien a la santidad, a la virtud de Dios en nosotros, ¿verdad? Porque si te das cuenta, el texto mismo está poniendo esta frase: llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, en oposición al resto del texto, que dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, ya no hacemos parte de la corrupción, sino hacemos parte de la naturaleza divina. O sea, estamos hablando de la santidad aquí, ¿verdad? Estamos hablando de participar de las virtudes de Dios y no de la esencia de Dios exactamente. ¿Ok? O sea, básicamente dejamos de andar en la corrupción
y en la concupiscencia para andar ahora en lo que es la naturaleza divina, que se refiere exactamente a lo que es la santidad, las virtudes de Dios y la vida con Dios realmente, ¿verdad? Eso es lo que ha pasado con nosotros cuando Dios nos regeneró, cambió completamente. Ese es el significado de la regeneración, que Dios cambió, ¿ves? Nos regeneró, cambió completamente nuestra naturaleza, ¿verdad? Antes andábamos, como dice Efesios capítulo 2, que andábamos muertos en delitos y pecados, en las corrientes de este mundo, andábamos sujetos al príncipe de la potestad del aire, andábamos como hijos de desobediencia, ¿verdad? Pero dice, y Él os dio vida, o sea, cambió completamente. Estábamos muertos, estábamos sujetos a toda esa corrupción que dice Efesios también, pero Él entonces nos dio vida, nos regeneró, nos dio una nueva, generó en nosotros una nueva vida, ¿verdad? En Cristo Jesús. Es lo que llamamos del nuevo nacimiento, ¿verdad? Que es importante esto. O por eso Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Entiéndame bien aquí, el orden que en Juan capítulo 3, el orden como aparecen las palabras es importante. No venimos al reino de Dios y entonces somos regenerados. No. Primero dice, tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Entonces, primero somos regenerados y después entramos en el reino de Dios. Cuando estudiemos más adelante, si Dios nos permite, vamos a estudiar un poco sobre lo que es el Ordo Salutis, lo que es llamado como Ordo Salutis, que es el orden de la salvación, cómo Dios hace, es una obra que Dios hace varias cosas, aunque parezcan al mismo tiempo, ¿ok? Pero son obras diferentes, ¿verdad? Como nos escogió, como nos predestinó, como nos regeneró, nos perdonó, nos llamó, ¿verdad? Todo eso vamos a verlo en orden después, más adelante, pero lo que quiero yo mostrar aquí es que nosotros estamos participando de la naturaleza divina en este sentido, de la regeneración, de haber sido quitados de en medio de la concupiscencia y ahora entonces vivimos la vida con Dios, que es muy importante, ¿verdad? Una bendición. Una indicación de la verdadera esencia de Dios se encuentra en el nombre Jehová, por ejemplo, que según la interpretación dada por Dios mismo, significa yo soy el que soy, ¿verdad? Porque acuérdense que la palabra Jehová está compuesta solamente originalmente por 4 consonantes, lo que es conocido como el tetragramatón, ¿verdad? 4 consonantes, entonces no se puede pronunciar. Es la razón por la cual después se le incluyeron las vocales, de donde vienen nuestras palabras para Jehová o Yahvé, ¿verdad? Igual porque se incluyen en estas 4 consonantes algunas vocales y ahora se puede pronunciar. Esa es la gran idea. Entonces, no se hagan problema ustedes, mis queridos alumnos, no se hagan problema porque algunos dicen que no se debe llamar Jehová, que se debe decir Yahvé, y ahí he escuchado muchas veces esas discusiones que no llevan a ningún lugar, ¿verdad? Eso es muy importante. Jehová y Yahvé vienen de las mismas 4 consonantes y significan exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, hay gente que ora a Jehová y Dios le responde. Hay gente que ora a Jehová
y Dios responde de la misma manera. Dios no se hace problema con estas pequeñas cosas. Nosotros, los seres humanos, son los que nos hacemos problemas porque queremos explicar todo a partir de nuestro raciocinio, y eso no es así. Dios no se hace problema con esto, ¿ok? Es importante. Entonces, pero lo que significan estas 4 consonantes es yo soy el que soy, ¿no? Entonces es muy importante, porque cuando le dijo Moisés, oiga, Dios, cuando yo vaya allá con tu pueblo y ellos me van a preguntar quién te envió, ¿qué le voy a decir? Entonces tú le vas a decir, yo soy, me ha enviado, ¿verdad? Entonces eso es, yo soy el que soy, fundamentándose en este pasaje que la esencia de Dios se encontraría en el mismo hecho de ser, es decir, en la existencia abstracta que interpretada significa existir por sí mismo. O sea, básicamente yo soy el que soy significa exactamente eso, ¿no? Existir por sí mismo, permanecer en uno mismo, gozar de absoluta independencia. Eso también vamos a ver esto, porque esos conceptos los vamos a aprender cuando estudiemos la doctrina de la aceidad de Dios, ¿verdad? Que Dios existe por sí mismo, no depende de nosotros como criaturas, ni que creamos o no creamos en Él, ni absolutamente nada de eso. Él es Dios, permanece en sí mismo, goza de absoluta independencia y existe por sí mismo. Su propia naturaleza existe porque Él es, simplemente. Por eso dice, yo soy el que soy. Yo existo porque existo y se acabó. ¿Ok? Entonces, repetidamente se cita también otro pasaje que contiene una indicación de la esencia de Dios, y es lo que más se acerca a una definición bíblica también, que es en Juan 4:24, en la conversación que el Señor Jesús tuvo con la mujer samaritana, ¿verdad? Dios es espíritu y los que lo adoran necesitan adorarlo en espíritu y en verdad, que esto es muy importante. ¿Ves? Entonces esta definición a Jesucristo claramente está enseñando lo que es la espiritualidad de Dios. Entonces Dios es espíritu. ¿Se acuerdan que lo que les conté cuando tuve la oportunidad de evangelizar un ateo? Ese fue el argumento, porque él me decía, a ver, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Y veía de un lado, veía debajo la silla y debajo las cosas diciendo, no lo veo, ¿dónde está? Entonces fue ese también el argumento que yo utilicé para poder comenzar mi diálogo con él. Si Dios es espíritu, no lo puedes ver, pero lo puedes sentir, le dije, ¿verdad? Entonces él me dijo, ¿lo puedo sentir? Le dije, sí, lo puedes sentir. Entonces él me dijo, si lo puedes sentir, entonces, si lo puedo sentir, entonces voy a creer. Entonces fue en ese momento que yo hice una oración con él y vino la presencia de Dios de manera poderosa sobre la vida de esta persona, y hasta sudaba él de la presencia de Dios, que había una presencia fuerte, se sentía un calor de Dios ahí donde estábamos nosotros. Y entonces fue cuando yo me di cuenta que él estaba sintiendo la presencia de Dios en ese momento. Entonces yo aproveché y le dije, ahora pídele perdón a Dios porque tú dijiste que él no existía. Y entonces él le pidió perdón a Dios, y luego que le pidió perdón a Dios, entonces yo le hice la oración que todos nosotros utilizamos, ¿verdad? Que es conocida como la oración del pecador, ¿verdad? Para que acepte a Jesús como su Señor y Salvador y todo eso. Y fue una cosa tremenda. Y al terminar la oración, este hombre que fue tocado por Dios de manera
tremenda y sintió la presencia de Dios en su vida, en su cuerpo, en su ser. Comenzó a saltar alto y correr por toda la sala de la casa gritando con las manos arriba: Dios existe, Dios existe, Dios existe. Y eso es fabuloso, porque sabemos que Dios es espíritu, pero también sabemos que Dios es un Dios personal, ¿verdad? Entonces, eso me gusta mucho, saber, conocer de esto de Dios, es muy importante para la vida de todo cristiano, ¿verdad? Que Dios es un Dios universal, que es para todos, pero también es un Dios personal. Entonces, aunque es un espíritu, y no lo podemos ver, es un Dios que se relaciona con sus criaturas, se relaciona con nosotros. Entonces podemos tener una comunión íntima con el Señor. Podemos tener una comunión personal con Él. Podemos hablar y recibir respuestas. Podemos estudiar su palabra y dejar que nos hable. Podemos sentir su espíritu en nosotros. Podemos sentir su presencia. Entonces mira cómo Dios es un Dios espíritu, pero al mismo tiempo eso muestra su naturaleza, ¿verdad? Su deseo de Él estar con nosotros, tener comunión también con nosotros. Es algo fabuloso, es algo que no debemos olvidarnos jamás, que es importante. Las dos ideas que se derivan de los pasajes que hemos citado ocurren repetidamente en la teología para definir lo que es la esencia del ser de Dios, ¿no? En general, debe decirse que la Escritura no exalta un solo atributo de Dios a expensa de los otros, sino que los presenta dando la impresión de que existen en perfecta armonía en el ser divino. Es verdad que a veces se insiste sobre uno y en otras partes de las Escrituras sobre otro, ¿verdad? Pero la Escritura claramente intenta dar el debido énfasis a cada uno de los atributos divinos. Es que tenemos que entender a Dios no como una multitud de atributos, como partes de Dios, y no es así. Los atributos son el ser de Dios, hacen parte del ser de Dios. Entonces, todos los atributos son exactamente iguales en importancia, son iguales en su esencia, son iguales porque hacen parte de Dios. Esto es importante. Dios no es amor ahorita y de aquí a un rato Él es justicia, por ejemplo. Dios no hace así. Él es amor y justicia al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, esos son atributos que se tienen que comprender así, los atributos de Dios. Y cuando estudiemos los atributos de Dios, vamos a aprenderlos de forma un poquito más clara. El ser de Dios se caracteriza por su profundidad, plenitud, variedad y gloria que sobrepasa toda nuestra comprensión. Y la Biblia lo presenta como un todo gloriosamente armónico, sin ninguna inherente contradicción. Y esta plenitud de vida no encuentra otra manera posible de expresión que en las perfecciones de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos analizando algunos atributos de Dios, tenemos que entender que estamos analizando, o sea, estamos conociendo a Dios por medio de los atributos, por medio de estas perfecciones. Esto es muy realmente importante que lo comprendamos bastante bien. Algunos de los padres de la iglesia primitiva cayeron abiertamente bajo la influencia de algunas filosofías, sobre todo griegas, en lo que se refiere a la doctrina de Dios, ¿verdad? Entonces no fueron más allá de una comprensión abstracta. Ellos no conocieron, claro,
tenemos que entender que tampoco no tenían ellos la escritura como nosotros la tenemos. Entonces podemos conocer nosotros mucho más de Dios, de que los que vivieron en la época de la iglesia primitiva. Al leer, a estudiar las escrituras, al escudriñarlas, nosotros vamos a comprender mucho más de Dios de lo que ellos pudieron comprender en esa época, ¿ok? Por algún tiempo los teólogos en general se inclinaron en insistir en la trascendencia de Dios, ¿verdad? Aunque Pablo dijo en su discurso en Atenas, en el Areópago, él dijo que está, aunque es un Dios trascendente y lo presenta así, dice, aunque no está lejos, dice, que podemos encontrarlo y hasta como palpando, dice, o sea, que podemos acercarnos. Dios es tan tremendo, es trascendente porque es extremadamente grande, ¿verdad? En su ser, y no podemos comprenderlo. Pero al mismo tiempo es un Dios cercano, tan cercano, dice Pablo, que podríamos como que palparlo, de tan cercano que está a nosotros, y podemos comprender algunas cosas de él. Eso es muy bonito de entender. Hay que leer bien el discurso de Pablo porque en Atenas, porque él habla varias cosas sobre cómo Dios hizo y cómo creó al hombre y cómo nos creó todos de una misma sangre y todo eso. Es bien interesante el discurso de él, es un discurso bastante completo y con bastante sabiduría hecho, ¿verdad? Acuérdense que él estaba delante de filósofos ahí, de gente que se importaba con el conocimiento, entonces como que se lució un poquito Pablo ahí con el discurso que dio, algo realmente fantástico. Hay que estudiar el discurso de Pablo en Atenas, ¿ok? Muy importante. Entonces, durante la controversia trinitaria que hubo, la distinción entre la esencia única y las tres personas de la deidad se presentó con insistencia, pero la esencia, según generalmente se entendía, estaba mucho más allá de la comprensión humana. Entonces hubo una época en que se hablaba mucho sobre la Trinidad. La iglesia estaba intentando entender la Trinidad, ¿verdad? Estaba intentando comprender cuál era la relación entre el Padre y el Hijo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces de ahí también surgieron herejías. Muchas personas hablaron, como por ejemplo, como por ejemplo los que decían que el Padre, que Jesucristo no tenía la esencia de Dios, ¿verdad? Que no hacía parte de la esencia divina, ¿verdad? Entonces, hoy en día, inclusive estas herejías que ya en esa época salían y que fueron demostrados como herejías en los concilios importantes de la iglesia cristiana, y hoy en día todavía hay personas que otra vez retoman las mismas ideas y quieren también decir que Jesús no es de la misma esencia que Dios, que nada más era una persona, o que es un Dios inferior, y 50 cosas que no tienen absolutamente nada que ver con las escrituras, ¿verdad? Que tenemos que comprender que ya la iglesia ha tomado posiciones en toda la historia en respecto a la Trinidad, y entonces eso ya está establecido prácticamente. Por eso es importante, yo insisto siempre en que se estudie lo que es la teología histórica, ¿verdad? Lean qué decían los padres de la iglesia a respecto de los temas que nosotros discutimos hoy en día, ¿verdad? ¿Qué decían ellos? ¿Qué decían los primeros concilios? ¿Qué decían? Mucha gente piensa que cuando se habla de concilios se está hablando de nada más de la Iglesia Católica Romana, y no es así. En esa época la iglesia estaba constituida por todos los cristianos que eran lavados y redimidos por la sangre de Cristo. No había una denominación eclesiástica católica romana como la encontramos hoy día.
no era así, ¿verdad? No era así. Los concilios fueron hechos por los teólogos de esa época, ¿entendió? Que sí se reunían en Roma porque había un emperador en esa época todavía. Entonces, obviamente, se reunían en Roma, habían discusiones, pero los concilios fueron, no fueron decididos por el emperador, porque el emperador no era teólogo, primeramente, ¿verdad? Era un emperador. No era discutido por las personas comunes, era discutido por teólogos, por gente importante, gente pensante, personas que realmente discutían las cosas de Dios con seriedad. ¿Ok? Esto es importante que se lea. Si lees los concilios vas a ver qué importantes eran, ¿verdad? Y cómo ellos decidieron doctrinas importantes de las Escrituras que han sido preservadas hasta ahora. Y si no fuera por ellos, hasta ahora habría confusión, como inclusive la hay en algunos lugares. Como algunas personas todavía creen en Jesucristo de forma inequívoca, ¿verdad? En relación a la relación que Jesús tiene con el Padre. Eso ya tiene que superarse como se ha superado ya hace siglos atrás, ¿verdad? Desde el siglo IV se están superando esas inquietudes que no las tenemos que tocar otra vez. Bueno, en la época de Agustín, Gregario Nacianceno y también otros teólogos de la Edad Media también se negaba que el hombre podía tener algún conocimiento de la esencia de Dios y reducían al mínimo este conocimiento. En algunos casos se singularizaba uno de los atributos divinos como el más significativo de la esencia de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque realmente en sí, y eso está discutido en toda la historia hasta ahora, en relación a la esencia de Dios, está claro que nosotros no podemos conocer absolutamente todo sobre la esencia de Dios. La conocemos a través de los atributos que Dios ha revelado, ¿verdad? Los comunicables y los incomunicables que los encontramos también en las Escrituras. ¿Ok? Así lo hizo Tomás de Aquino, por ejemplo, con la aceidad, ¿verdad? O existencia de Dios por sí mismo. Vamos a ver la aceidad cuando veamos los atributos. Y es una doctrina bastante hermosa y cómo Dios existe independientemente de todo y de todos, ¿verdad? No depende de nosotros. Entonces, cuando una persona dice, no, Dios no existe, eso no cambia absolutamente nada. Dios continúa existiendo porque esa es su naturaleza, existir. Así de simple es. Entonces, no importa si crees o no crees, no cambia absolutamente nada en la persona de Dios, ¿ok? Dios no depende de que muchos crean en mí o no crean en mí, ¿verdad? No es así. Dios existe porque es su ser en sí es así. Él existe porque existe, simplemente y llanamente. ¿Ok? Entonces los reformadores y sucesores también hablaron de la esencia de Dios incomprensible, pero no creyeron que del todo fuera posible conocerlo en la esencia, estamos hablando, aunque Lutero se expresó con mucha fuerza sobre este punto. ¿Ok? Insistieron también en la unidad, la simplicidad y la espiritualidad de Dios. Las palabras de la confesión belga son muy características. Dice así: todos creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser único, simple y espiritual al que llamamos Dios. Qué interesante, ¿no? Un ser simple. Cuando hablamos de la simplicidad de Dios, no usamos simple como nosotros muchas veces comúnmente utilizamos, ¿no? Simple es algo simplorio. No es así. Es que Dios es un ser simple porque Él no está constituido por partes, como el ser humano, por ejemplo. Nosotros no somos seres simples,
somos seres extremadamente complicados, mejor dicho. Sí, si tú ves, todo nuestro ser tiene partes, funciones, la parte física, la parte, lo intelectual, los sentimientos, el raciocinio, la parte emocional, toda la parte del cuerpo, alma, espíritu. Somos seres bastante complejos, por decir así. Entonces, pero Dios es un Dios, un ser simple, en el sentido de que Él no es hecho por partes. Entonces, Él es como es, de principio a fin. No hay partes en Dios, ¿verdad? Todos sus atributos son exactamente iguales en importancia y hacen parte de la esencia y de la persona de Dios, sin ninguna diferencia entre ellos. Entonces Dios no es más amor que justicia, Dios no es más justicia que misericordia, Dios no es, ¿me entienden? No existe eso. Dios es perfectamente completo y de una sola naturaleza y esencia en todos sus atributos. ¿Ok? Posteriormente, algunos filósofos y teólogos encontraron la esencia de Dios en su ser abstracto, en la sustancia universal, en el pensamiento puro, en la absoluta casualidad, en el amor, en la personalidad y en la majestuosa santidad. Entonces, como se dan cuenta, todas las personas que han venido hablando sobre el ser de Dios, sobre la existencia de Dios, todas las personas que han venido hablando sobre el ser de Dios y sobre la existencia de Dios, entonces lo han hecho a través de sus atributos, a través de su revelación, a través de lo que podemos conocer de Dios, pero no se puede conocer a Dios completamente. Y eso es obviamente muy importante que lo entendamos también, para que no pensemos que tenemos la capacidad de conocer a Dios en su plenitud. Y eso es realmente imposible por el simple y único hecho de que somos creación, somos criaturas. Y como criaturas no podemos conocer todo lo del Creador, porque estamos limitados, exactamente porque estamos limitados por ser creación. Esto es importante entender. Entonces, que eso es muy importante. Aquí, que Dios les bendiga en relación a este tema, entendiendo la existencia y el ser de Dios.